retoma tus sueños. Cobra aliento. Vamos a cobrar aliento y vamos a retomar sueños que están allí esperando ser realidad de nuestras vidas. Éxodo capítulo 17. Busquen sus Biblias, por favor. Versos del 1 al 6. Y hay una experiencia que el pueblo de Dios pasó. Todo lo que se expresa, lo que se vivió como experiencia en el Antiguo Testamento son figuras de las realidades que nosotros tenemos hoy en día como iglesia. Así que vamos a retomar algunos principios y verdades de este pasaje. Cobra aliento, retoma tus sueños. Puedes decirle a tu hermano, dile, cobra aliento, retoma tus sueños. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor. ¿Cómo ellos marcharon? Conforme al mandamiento del Señor. Y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan al Señor? Pero el pueblo tuvo allí sed. Y murmuró el pueblo contra Moisés y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor. ¿Qué hizo Moisés? Clamó al Señor, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Ya no era el pueblo de Moisés, ni tampoco de Dios. Dice, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante. Dile a tu hermano, dile, pasa adelante. Pasa adelante, dile, pasa adelante, pasa. Pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo y ve. Interesante, 3 cosas importantes, orientaciones que el Señor le da. En primer lugar le dice, pasa delante del pueblo. Luego le dice, y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel, gente que tiene madurez, sabiduría, experiencia. Y en tercer lugar, y toma en tu mano, ¿qué cosa? La vara, toma la palabra, con la cual golpeaste el Nilo y ve. Y aquí, ¿qué le promete el Señor? Yo estaré allí delante de ti sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué significa éxodo? Esa palabra lleva el nombre de un libro, Éxodo. Éxodo significa fuera de o salida. Un éxodo significa que tú sales desde un lugar hacia otro lugar, a un lugar que ya Dios ha previsto. De hecho, estaba previsto que el pueblo de Israel debía llegar a la tierra a la cual Dios había prometido solo en 11 jornadas, algo así, dicen algunos pensadores, algunos teólogos. Sin embargo, esa travesía les costó 40 años. La pregunta es, ¿qué fue lo que los atrasó tanto? ¿Cuál fue el retraso? En ocasiones uno se pregunta, ¿por qué hay tantas personas que retrasan tanto lo que Dios tiene para ellos? ¿Qué es lo que causa ese retraso? ¿Por qué uno se retrasa? ¿Cuáles son las causas, las razones de que aquellas promesas que un día Dios nos dijo, ¿por qué no llegan a ser realidades? ¿Qué es la causa? ¿Por qué demoramos tantos en llegar a ser lo que Dios se ha propuesto ser? De hecho, Hebreos dice, estoy asombrado, porque debiendo ser ya maestros, dice el autor,
Dice, aún tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay un problema. Y el mismo apóstol Pablo decía, ¿cuántas cosas yo quise comunicarles, revelarles? Cosas profundas de Dios, y me he visto impedido, no he podido transferir, no he podido impartir todas esas verdades y revelaciones que Dios me ha dado, porque aún son ustedes niños. Hubo un retraso en el crecimiento. Una de las razones es que nos retrasamos porque tomamos determinaciones incorrectas. Pasa que algunas personas se hallan tan ocupadas dejando atrás su pasado que no tienen tiempo y pierden el tiempo de vivir en su futuro. Lo cierto es que no puedes aferrarte a lo nuevo si no dejas atrás lo viejo. Para los israelitas el olor de cebolla y ajo eran tan fuertes que su deseo de probar la leche y la miel se pasaban a un tercer plano. Era gente cebollenta. Aún tenían el olor del ajo, de la cebolla, de los puerros, y ellos aún ansiaban volver a aquellas cosas. El problema es que algunos de nosotros estamos más conscientes del lugar de donde Dios nos sacó que del lugar donde Dios nos quiere llevar. Ese es el problema. Y tenemos un éxodo eterno de los problemas, un éxodo de las adicciones de las cuales Dios nos quiere librar, y vivimos siempre un éxodo, saliendo de, y nunca llegamos. De hecho, el pueblo de Israel siempre se halló entre dos fronteras. Se halló entre la frontera de Egipto y la frontera de Canaán, allí dando vueltas. Y nunca esta generación concretó algo factible para Dios. Lo que revela este pasaje, mis queridos hermanos, es que Moisés se fue desgastando. Y también se desgastó la fuerza del pueblo. El desgaste viene por causa de la diferencia que existe entre lo que Dios tiene para nuestras vidas y lo que realmente estoy viviendo. El pueblo de Israel estaba angustiado. Y sabe, eso hizo que pusieran su mirada en lo que le estaba preocupando. Así sucede cuando tú te preocupas. El Señor no nos mandó a preocuparnos. Él dijo, ocúpate de estas cosas. Entonces ponemos la mirada en los problemas y Dios podría hasta sentarse a tu lado y no te darías cuenta de ello, porque te encuentras demasiado preocupado en tus asuntos. Es curioso. Fíjese que la palabra de Dios diga que ellos se movían conforme al mandamiento del Señor. Interesante. Dice que ellos estaban caminando en dirección hacia lo prometido de Dios. Sin embargo, estaban demostrando un cansancio espiritual. No estamos hablando de un cansancio físico. Aquí la palabra está revelando una fatiga espiritual, un agotamiento espiritual, un estado del alma que quita y roba las emociones, que te quita los sueños. Eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Fíjese que para que Israel saliera de su esclavitud, el Señor tuvo que destruir a todos sus enemigos que se oponían a ello. Pero ahora, camino a la herencia, se manifestó un enemigo interno, un enemigo que iba con ellos. Ese enemigo interno era su mentalidad de esclavo. 430 años pensando como esclavos. De manera que ellos fueron libres de sus enemigos físicos, pero había un enemigo interno que se manifestaba en sus vidas. Así sucede con mucha gente dentro de la iglesia. Mucha gente tiene corazones nuevos, pero tiene mentes viejas. Por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que cada uno pueda comprender cuál es el llamado de su esperanza, cuál es la herencia que tenemos nosotros los hijos de Dios y cuál es el supereminente poder de la grandeza que está en nuestras vidas. Fíjense que ellos avanzaban conforme al mandamiento de Dios. Esto quiere decir que puedes estar caminando en dirección a lo prometido por Dios,
haciendo las cosas de Dios, pero con un espíritu equivocado. Eso quiere decir que puedes estar en el lugar correcto, pero con una motivación incorrecta. La Biblia dice que no son las circunstancias las que determinan la calidad de vida, sino la decisión que tengas tú frente a ellas. Cuando hablamos de la actitud, mis queridos hermanos, frente a la vida, estamos hablando de la actitud que tenemos frente a los problemas y frente a las personas. Escuche bien, mi querido hermano, todo lo bueno y lo malo que pase a tu lado está determinado de cómo respondes frente a cada situación. Tu actitud frente a la vida será tu mejor aliado o tu peor enemigo. La vida, de hecho, eso es un asunto de actitud. Y la actitud es un asunto de decisión. Y tú y yo elegimos qué actitud vamos a tomar ante la crisis. Podemos optar por una actitud positiva o por una actitud negativa. Ahora fíjese, fue precisamente su cansancio, esa fatiga espiritual, que hizo que finalmente esos hombres y mujeres se quejaran frente a Moisés. El tema es, mis queridos hermanos, cuando tienes un problema de avance en tu vida, cuando tienes un problema de avance en tu economía, cuando tienes un problema de avance en tus finanzas, un problema de avance en tu familia, en tus hijos, entonces comienzas a acumular cansancio. Cuando ves que las cosas no te están resultando, cuando ves oposición, cuando enfrentas la crisis, el problema, cuando las cosas no resultan como pensaste, te desanimas. Y el desánimo trae cansancio. Y el cansancio, ¿sabe qué hace? Te hace pensar mal y te hace hablar mal. Aquí el pueblo estaba hablando muy mal, estaba pensando muy mal. Te estoy hablando de ese cansancio que te roba los deseos, de avanzar al propósito de Dios en tu vida. Moisés le dijo a Dios: ¿qué hago, Señor, con este pueblo? Por poco me apedrean. ¿Qué estaba viendo Moisés en aquella gente? Mis queridos hermanos, fíjense bien, estamos hablando del hombre de Dios que unos pocos años antes había sacado a toda una nación de la esclavitud. Estamos hablando de un hombre que Dios usó de una forma poderosa. Ahora esa misma gente estaba hablando de apedrearlo. Ese mismo hombre que Dios había usado para liberar al pueblo de Israel de su esclavitud, esa misma gente ahora tenían ganas de matarlo. Así mismo sucedió con Jesús, ¿se recuerda? Esa misma gente que le decía a Jesús: Hosana, esa misma gente que fue alimentada con los panes y los peces, esa misma gente que recibió los beneficios de los milagros y las sanidades, esa misma gente más adelante aprobó la muerte de Jesús diciendo: crucifícale. Si no nos renovamos, si permitimos el cansancio espiritual, no entenderemos entonces el propósito de Dios y nos convertiremos, mis queridos hermanos, en la gente más peligrosa del propósito de Dios. Porque sabes, cuando recibimos los ataques, los embates del enemigo, no es un combate, no es una oposición personal. Siempre el enemigo, el diablo, atentará contra el propósito que Dios tiene sobre nuestras vidas. El ataque del diablo no es un ataque personal. Él ataca el propósito. Él quiere robar tus sueños. Él quiere robar las fuerzas que Dios te da para seguir adelante. Esto nos revela que la gente que se desanima y se cansa y no entiende el propósito de Dios pierde la visión y es capaz de matar. Mata su fe, mata su entusiasmo, mata con su actitud y mata con sus palabras. Alguien dijo que no hay palabras inocentes. Las palabras pueden llevar vida o muerte, bendición o maldición. Pueden llevar el bien o el mal. ¿Sabe que uno de los síntomas más evidentes de un cansancio espiritual es cuando se comienza a pensar mal y a hablar mal? El profeta Elías, cansado y agobiado en un momento en su vida, deseó morirse y dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida. Estaba cansado. Había un cansancio espiritual, había un desgaste en sus emociones.
Miren bien, hermano, porque no hay ninguna oportunidad de ganar, de prosperar en nada, de tener éxito en nada, cuando hay cansancio en nuestras vidas, aunque la batalla sea de Dios. Podemos ir caminando, podemos desarrollarnos nuestros dones, podemos estar haciendo la obra de Dios, porque aquí ellos caminaban conforme al mandamiento de Dios. Te puedes hallar sirviendo, puedes llevar años y años dentro de un ministerio, pero si aceptamos la fatiga espiritual, si aceptamos el cansancio, si aceptamos el desánimo, el desaliento, entonces te vas a hallar pensando mal y hablando mal. Cuando Moisés, fíjese, va a enfrentar a Amalek, ¿sabe qué pasa? Él se halla cansado, se pone en lo alto de la montaña y comienza a interceder por la batalla que está librando el pueblo de Israel contra Amalek. Eso sucede momentos antes, después, que el pueblo comienza a murmurar y a criticar y comienzan a fastidiarse, a desfallecer. Y dice que Moisés sube la montaña, pero se encuentra cansado. La pregunta es, ¿qué fue que lo cansó? Porque no era un cansancio físico, era un momento de conquista, era un momento de batalla, era un momento de poseer. Pero de pronto Moisés se cansó y dice que sus brazos comenzaron a bajarse. Y algo sobrenatural acontecía allí en lo físico. Porque mientras dice la Escritura que Moisés mantenía sus brazos en alto, dice que Israel prevalecía contra sus enemigos. Pero en el momento en que sus brazos comenzaban a bajarse, entonces dice que Amalek comenzaba a prevalecer sobre Israel. Así que viendo, dice Aarón y corrieron, se apresuraron y viendo esto que acontecía, le levantaron los brazos a Moisés, el hombre de Dios. Y dice que entonces Israel prevaleció sobre sus enemigos hasta acabar con todos ellos. Mire, en el momento de la crisis, usted y yo tenemos dos opciones. Podemos apedrear con nuestros pensamientos y palabras, con una motivación incorrecta, con críticas, o podemos bien correr y levantarle los brazos al ungido de Dios. Podemos tener la opción de tomar piedras y apedrear al ungido, o bien podemos correr y entender que esta es una lucha espiritual y que no se puede vencer a no ser que nos mantengamos en un mismo espíritu, orando, intercediendo y no perdiendo la visión de Dios para poder ganar en medio de la batalla. El cansancio de aquí no es físico, es un estado del alma. Lo que cansó a Moisés fue la crítica, el descontento de la gente. Cuidado, mi querido hermano, porque está comprobado que el desánimo es altamente contagioso. Fíjese, 10 de los 12 espías, fíjese el poder que tiene el desánimo, el desaliento. 10 de los 12 espías hablaron pésimo de la tierra de su herencia. Y esos 10, ¿sabe cuál fue el efecto contagioso sobre el pueblo? Dice que esos 10 hombres hicieron desfallecer el corazón de toda una nación. Y por esos 10 no pasaron a la tierra prometida, se detuvieron 40 años. Por 10 que hablaron mal, pensaron mal, hablaron mal y actuaron mal. Porque así como tú sientes que piensas, y así como piensas es que hablas, y así como hablas es que decides. Por eso que necesitamos corregir nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida o fluye la muerte. Necesitamos guardar nuestro corazón, guardar nuestros pensamientos y palabras. Porque somos gente que tenemos que motivar. Somos gente que estamos ahora en la luz, hemos sido trasladados de las tinieblas a la luz admirable para anunciar las virtudes y no los horrores, no el desánimo. Somos gente para infundir aliento a los demás.
Moisés le preguntó a Dios, ¿qué haré con este pueblo? ¿Qué hago en esta situación? ¿Cómo resuelvo este problema? Lo primero que Dios le dice a Moisés, pasa delante del pueblo. No te quedes en medio del problema, en medio de la crítica. Sal de en medio, Moisés. Iglesia, cuando haya ese tipo de atmósfera que atenta contra el propósito de Dios, cuando hay algo que quiera robar tu sueño, tu esperanza y quita el vigor de aquello que Dios te ha hablado, entonces sal adelante, no te quedes en medio. Hay un momento de estar en medio del pueblo, hay un momento de estar en medio de la necesidad, cubriendo, abrazando, estando, pero hay un momento en que Dios dice, tienes que pasar delante, tienes que ser ejemplo. No te quedes, sal de en medio. Hay un texto que dice, no toquéis lo inmundo, sal fuera. Necesitamos ser un referente, necesitamos mostrar un porte, necesitamos mostrar un carácter que sea como ejemplo de los demás. El Señor dice que tenemos que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Eso significa, pasa adelante, no te quedes en medio del problema, de la crisis. Cuando estás en ese nivel, es decir, cansado en el propósito de Dios, lo que necesitas es estar delante de Dios. No te quedes en medio del desánimo. Hay un tiempo de estar en medio del pueblo y otro tiempo de estar delante del pueblo. Todo líder tiene que poner atención a esto. Hay un tiempo para cubrir necesidades, pero hay un tiempo para mostrarnos como ejemplo a los demás. Fíjese que Josué tomó una decisión en un momento en que estaban como cavilando el pueblo entre dos pensamientos. Y Josué pasó adelante y dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo he tomado una decisión, estoy resuelto. Sé que hay una palabra, una promesa para mi vida y no voy a desistir. Por lo tanto, él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. En otra ocasión, Elías también pasó adelante y le dijo al pueblo, ¿por qué ustedes claudican entre dos pensamientos? ¿Qué está pasando? Si ustedes piensan que Baal es Dios, sírvanle. Pero si ustedes creen que el Señor Dios Todopoderoso es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, entonces rindan sus vidas. Él pasó adelante. No se quedó en medio de la idolatría, del paganismo. No se quedó en medio de la crisis espiritual la cual estaba viviendo el pueblo de Dios. Pasó adelante. Él resolvió. Necesitamos ser ese tipo de personas que resuelven en medio de la crisis. No permitas que tu corazón se contamine con la crítica y el desánimo que hay alrededor. Lo segundo que Dios le dice es, toma contigo a los ancianos del pueblo. En otras palabras, Dios le dijo, rodéate de gente sabia y de buen testimonio. Gente que piense, que sienta y actúe como tú. No te enredes en conversaciones que no son de bendición para tu vida. Mire lo que dice Malaquías 3:16. Entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención. ¿Qué hizo el Señor? El Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial. ¿Para qué? Para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Hay un dicho, cierto, secular que dice, dime con quién andas. Bueno, el Señor lo dice de otra manera. ¿Estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Hay un poder en el acuerdo. Hay algo poderoso que se desata cuando nos ponemos de acuerdo. Uno puede hacer huir a 1000, pero 2 a 10.000. Se desata, se incrementa el poder, sea para lo bueno o sea para lo malo. Fíjense que Dios tuvo que tener la obra en Babel, se habían puesto de acuerdo. Algo se había desatado de una forma errada y ellos querían alcanzar la cúspide del cielo. Y Dios dijo, nada les hará desistir si yo no intervengo. Tuvo que intervenir. ¿Cuánto más usted piensa si nos ponemos de acuerdo para hacer el bien, para ser gente de propósito? Si soñamos juntos, tenemos un mismo espíritu, hablamos lo mismo, tenemos comunión
y hablamos acerca de lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿qué poder se va a desatar en medio nuestro? Necesitamos hablar bien. Necesitamos estimularnos unos a otros. Necesitamos animarnos. Necesitamos consolarnos unos a otros. No acepte ningún tipo de palabra, de pensamiento que robe sus sueños. No lo acepte en su corazón. La pregunta es, ¿qué estamos hablando? ¿Estamos animando? ¿Estamos consolando? ¿Estamos hablando bien de los demás? ¿Sabe? Cuando la ciudad de Samaria fue sitiada por el rey de Siria, había un pésimo lenguaje de la gente que decía: Dios nos abandonó, estamos perdidos, nos vamos a morir de hambre, estamos sitiados, no hay nada más que hacer. Hasta el rey hablaba pésimo. Sin embargo, en esos momentos Eliseo estaba en su casa. ¿Y sabe con quién se encontraba rodeado? Con los ancianos del pueblo. Toma la palabra en tu corazón. Es el consejo que Dios tiene para ti. Júntate a hombres que pueden motivarte al bien. Encuentra a aquellos que pueden edificarte. A aquellos que son ejemplo. Trata de buscar a aquellos que te pueden llevar a otro nivel de fe. Rodéate de gente sabia. Rodéate de gente que habla bien, piensa bien, que actúa bien. Tus oídos no son tarros basureros. Debemos remover, mis queridos hermanos, todo aquello que nos desgasta. De otra manera no entenderemos el propósito de Dios en nuestra vida. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que dice que en la palabra del Señor está, ¿qué cosa? Su delicia, su deleite. Dice, en ella meditará. ¿Cuándo? De día y de noche. Cuando usted y yo hagamos esto, entonces dice la palabra, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, dice, y su hoja no cae, y todo lo que haga será prosperado. Plantados en la casa del Señor, como cedros en el Líbano. Plantados. Nosotros estamos plantados. Hermanos, tenemos un destino de gloria. Estamos plantados en el reino. El Señor no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Hay un canto que dice que nos trajo hasta aquí para poseer lo que Él nos dio. No pierdas de vista tu herencia. No pierdas de vista la promesa de Dios en tu corazón. Si Dios sembró una semilla en tu corazón, no cambies tu confesión. No lo hagas, no te enredes. Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de planes. Dios no tiene un plan A y un plan B. El plan A sigue vigente para nuestras vidas. Es por eso que necesitamos pasar adelante y rodearnos de gente sabia, de aquellos que te pueden edificar. ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu vida? ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Necesitamos ser renovados, porque lo tercero que el Señor le dice a Moisés es: haz lo que hiciste en un comienzo, toma la vara. Dile a tu hermano, dile, toma la palabra, la promesa. Dios un día te habló de una forma específica, personal. Hermanos queridos, Dios nos ha hablado de una forma personal y ahí, como iglesia, como ministerio, nos ha hablado de una forma tan clara, tan precisa, que no hay duda que es voz de Dios. Hay un rema en nuestro corazón. Hay una palabra que nos ha marcado. El apóstol Pablo decía: yo recibí una revelación y he sido fiel a esa revelación que Dios un día me reveló. El apóstol dijo: yo sé en quién he creído. Creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual declaré. Hermanos, necesitamos tener declaraciones del propósito de Dios. No pierdas tu confesión. No te halles hablando otra cosa. Porque Dios ha pensado bien de nosotros. Y dice que los pensamientos y los anhelos que hay en el corazón de Dios acerca de ti y de mí son pensamientos de bien y no de mal. Son para darnos un futuro con esperanza.
En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Moisés: vuelve a la fuente de tu conexión conmigo. Déjate de escuchar tanta palabra del pueblo. No te enredes. Cierra tus oídos. Hay un texto que dice en la palabra de Dios que hasta el más sabio guarda silencio. Si no tienes algo bueno que decir, no digas nada, por favor. Cállate la boca. Dios es muy sabio, por eso es que nos dio 2 oídos y una sola boca. Por eso dice: cuando tú te acerques al Señor, acércate más para oír que para hablar. Hay momentos en que debemos de guardar silencio. Y también momentos de cerrar tus oídos a palabras nocivas, a comentarios indebidos, a esas motivaciones incorrectas. Cierra tus oídos, ciérralos. Retoma el lugar de tu autoridad, le estaba diciendo Dios a Moisés, porque la gente, cuando te vea con la vara, recordará que aquel día tú los liberaste. Cuando tú declares la visión que Dios te dio, cuando tú sigues insistiendo de lo que Dios habló a tu vida, entonces la gente recordará que sí, un día Dios nos marcó nuestro destino. Hermano, esta casa tiene un destino de gloria. Este ministerio surgió por una palabra reveladora de Dios. No somos consecuencia del aire, tenemos sustancia. Hay la sustancia de la palabra, de lo que Dios nos habló. Sabemos lo que Dios nos ha hablado, y por esa palabra es que seguimos insistiendo, y no vamos a desistir de lo que Dios puso en nuestros corazones. Vuelve a la palabra, porque hay una promesa sobre tu vida. Mi querido hermano, si hay algo que te va a sostener en medio de la crisis, en medio de la confusión, en medio de la depresión, va a ser lo que un día Dios habló a tu corazón. No hay nada más que te podrá sostener en medio de la aflicción, en medio de la tormenta. La palabra. ¿Qué fue lo que Dios te dijo? ¿Qué Dios habló a tu espíritu, a tu corazón? Eso tiene un poder tremendo para seguir avanzando. Pedro le dijo: Señor, aún en medio de la tormenta, si tú me dices que yo vaya, yo voy. Y Jesús le dijo: ven. Y en virtud de esa palabra es que Pedro caminó. Pedro no esperó que la tormenta calmara. Él anduvo aún en medio de la tormenta, mis hermanos. Eso significa que la palabra te capacita, te faculta aún para caminar sobre las adversidades. Porque hay una palabra. Dios dijo: pasemos al otro lado, le dijo a los discípulos. Y se desató una tormenta en el lago. Y ellos comenzaron a titubear. Y el Señor se les tuvo que aparecer. El Señor ya le había dicho: pasemos al otro lado. O sea, sí o sí, ustedes van a llegar al destino donde tenían que estar. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta Jeremías dijo: ya no anunciaré más de él, no volveré a hablar más en su nombre. Pero su mensaje dentro de mí se convirtió en un fuego ardiente que me calaba los huesos. Hago todo lo que puedo por contenerlo, pero me es imposible. Así tiene que ser la palabra. Así tiene que ser lo que Dios dijo un día sobre tu vida. Algo que cale tus huesos. Por último, el Señor le dice a Moisés: yo estaré delante de ti. ¿Sabe esto? Qué lindo es. Porque antes de iniciar el viaje, Moisés le había clamado al Señor: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no me saques a ningún lugar. El Señor aquí le está reafirmando: Moisés, tú un día me pediste, clamaste. Yo te iba a enviar a ángeles para que te acompañaran en el camino, pero tú pediste por mi presencia. Y yo te dije ese día: mi presencia irá contigo. Y quiero decirte una vez más que yo estoy comprometido contigo, Moisés, y con el pueblo. Yo estaré delante de ti. Nunca te dejaré. Nunca te voy a desamparar. Estaré contigo todos los días de tu vida. Lo mismo le dijo a Josué: así como estuve con Moisés, Josué, así de la misma manera yo me he comprometido a estar contigo. Querida iglesia, querido hermano,
el Señor está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos ha dicho, no te dejaré, no te desampararé. Voy a estar contigo hasta el fin de los tiempos. El Señor está con nosotros, poderoso, invisible, en medio nuestro. Él se regocijará, Él se alegrará. Él está en medio nuestro, Él está comprometido. Lo ha demostrado una y otra vez. El Señor ha dicho que estará con nosotros. Él no nos va a desamparar. Hermanos queridos, somos bienaventurados, porque ¿sabe qué? Porque hasta los más jóvenes pierden sus fuerzas, pueden cansarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Levantarán manos como las águilas. Remonta alturas, cobra aliento, respira profundo, porque el largo trecho aún te queda. Este es un maná del cielo que Dios nos está dando. Elías se sintió desfallecer, pero Dios le dio comida de ángeles, comida de noble. Esa era la promesa arraigada en su espíritu, que no lo dejaba. Hermanos, necesitamos levantar nuestros corazones delante de Dios, nuestras manos. Necesitamos enfocarnos en Dios. No pierdas tu enfoque, no lo hagas, porque el diablo va a tratar de distraernos. Pero tenemos un enfoque, tenemos una dirección y vamos a caminar con la motivación correcta. Amo a Dios, amo a su iglesia, amo a mi familia, amo lo que Dios ha hecho en mi vida. Soy agradecido, no me olvidaré. Puedo volver a soñar, porque el Señor ha dicho en el Salmo 126, el Señor, por cuanto el Señor ha hecho volver nuestra esclavitud, seremos como los que sueñan. Y ocurrirán cosas preciosas. Nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanzas. Y entre las naciones comienzan a decir, a ver, grandes cosas ha hecho Dios con estos. ¿Y qué sucede? Dice, estaremos contentos y alegres, porque dice que los que han sembrado con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irán andando y llorando, sembrando la semilla, pero volverán con gozo, trayendo las gavillas en sus brazos. Amén. Este es un tiempo de cosechar. Hemos sembrado con lágrimas, hemos sembrado con todo nuestro corazón, en los propósitos y en los planes y en las palabras que Dios nos ha dicho. Hermanos, no desista, porque hay recompensa. Si en un momento vio que la corona de gozo sobre su cabeza se movió un poquito, ajústesela, porque dice que ha puesto una corona de gozo, gozo perpetuo sobre nuestras cabezas. No se olvide que la gloria de Dios, la justicia de Dios va delante nuestro. Y dice que su presencia detrás, estamos totalmente cubiertos. Dios no nos ha abandonado a nuestra suerte. Dios está comprometido con su pueblo, con su iglesia y con sus ungidos. Dios no ha pasado por alto nuestras lágrimas. No desistamos de lo que Dios nos ha dado. Esta es la tierra de nuestra herencia. Bendito sea su nombre. La pregunta es, ¿qué clase de cansancio usted ha admitido? ¿Ha aceptado? ¿Estás aceptando un tipo de cansancio que te hace pensar mal y te hace hablar mal? La orientación es: sal de en medio. Sal de en medio. Pasa adelante. No sueltes nada de lo que Dios te ha dado. No sueltes nada. Lo que tú tienes en tu vida es de Dios. No lo sueltes. Hermanos, el agotamiento viene por las cosas que tú estás diciendo y escuchando siempre. Pero la buena nueva es que Él da nuevas fuerzas al cansado. Dios no me diseñó para estar cansado, agobiado, fatigado espiritualmente. Cuando tú reconoces esto, entonces Él da nuevas fuerzas al cansado y multiplica la fuerza a aquel que no tiene ningunas. Bendito sea el nombre del Señor. Pónganse de pie. Vamos a orar, porque yo creo que debemos tomar aliento. Denle un fuerte aplauso al Señor. Quiero hacer un llamado.
Nosotros somos gente de propósito. ¿Cuántos son gente de propósito? Si tú has visto que el propósito en tu vida está enfrentando un ataque, ya has estado en una cierta crisis, el Señor dice, necesitas entonces pasar delante, no quedarte en medio de la frustración, de la depresión, ya sea familiar, ya sea económica, ya sea tal vez en iglesia de problemas que hayan sucedido. Dice, pasa adelante, rodéate de gente sabia, toma la palabra, la promesa que un día yo te di y que es notoria ante todos los demás. Yo estaré contigo. No te olvides que tengo un propósito de llevarte a un término feliz. El Señor dice, yo me regocijaré en hacerte bien. Yo me alegraré con toda mi alma, dice un texto, en bendecir tu vida, porque yo soy un Dios de pacto. He pactado contigo y ese pacto sigue vigente. Quiero que levantes tus manos. Si tú quieres que oremos por ti, si tú quieres renovar tus sueños, cobrar un nuevo aliento, tomar fuerzas, puedes pasar aquí adelante y vamos a ministrar, vamos a recibir de Dios la fuerza, vamos a cobrar ánimo, vamos a tomar aliento, la respiración y vamos a enfocarnos en lo que Dios nos ha hablado.